Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy dentro de este curso, el 15º, que vamos a iniciar, aunque hace 15 días ya hicimos la presentación del curso. Vamos a situarnos, como dijimos, en el contexto primero, que sería la salud, ¿no? Entonces, sabéis que el curso este año hemos dado un nombre, por decir algo. Siempre es lo mismo, pero por cambiar el nombre. Porque no piensan que nos repitamos mucho, aunque siempre hacemos lo mismo, parecido, no es lo mismo, pero es parecido. Le hemos llamado salud y trascendencia, ¿no? Y entonces vamos a hablar de la salud, ¿no? Yo como médico, pues es un tema que particularmente me gusta mucho y además es relevante porque gracias a la medicina, que antiguamente ha tenido una época un poco excesivamente científica, hace aproximadamente 30 años tres doctores bastante importantes de Estados Unidos, que es donde empezó un poco el fenómeno de mindfulness como atención plena, por eso el nombre, el anglicismo, ¿no? De mindfulness. Eh, Como digo, hubo tres médicos que dispararon un poco eh, la, la constatación de que las tradiciones orientales y las prácticas meditativas eran herramientas eficientes para mejorar la salud. Y empezó con un cardiólogo muy bueno, Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, que empezó a hacer estudios y prácticas en su cátedra, en su departamento, y se daba cuenta que las personas que practicaban yoga y meditación mejoraban mucho la tensión arterial, eh, toda la circulación, o sea, era a nivel cardiológico la sincronicidad del corazón, eh, disminuían mucho las arritmias y los problemas eléctricos del corazón, ¿no? Entonces, claro, cuando un doctor de esa eminencia, de esa calidad, ¿no? Y en esa universidad, como sabéis, bastante preponderante, pues empezaron todo el mundo a abrir los oídos, ¿no? Antes existía a nivel de tradiciones de sabiduría, como era el movimiento del Zen, el budismo, el yoga, etcétera, pero cuando empezaron médicos como doctor Benson o John Kabat-Zinn en MSG de Massachusetts, haciendo un programa de control del estrés y del dolor crónico con yoga y meditación, pues claro, ya la gente empezó a decir, "Uy, ya no es una coincidencia". Luego llegó un neurocientífico muy eminente, que es el doctor Davidson, creo que es de la Universidad de Pensilvania, que hizo un estudio espectacular de todos los beneficios a nivel neurológico que tenía la práctica de la meditación y la práctica de la conciencia, como puede ser el yoga, el tai chi o el qigong, ¿no? Entonces, claro, eso fue como un disparo, ¿no? Luego, a nivel de la psicología y psiquiatría, bueno, en Estados Unidos, el doctor Germer, también de Massachusetts, Christine Neff, empezaron a hablar de la meditación y de la compasión, ¿no? Claro, luego también la preponderancia que el Dalai Lama y todos los tibetanos que habían huido de la ocupación china en Estados Unidos. Por supuesto, anteriormente estaba la meditación trascendental y todo el tema de Maharaji y todo. O sea, había ya una cuna, ¿no? O sea, un background detrás que hizo que desde un momento determinado, ¡boom!, todas las herramientas meditativas y las prácticas se hicieron del uso diario, ¿no? De la gente, ¿no? Pasaron de un poco de las tradiciones espirituales al mundo de la sanación, de la curación o de la salud, ¿vale? Y entonces vamos a situarnos, si os parece, en este aspecto de la salud. Bien, ¿por qué? Porque vamos a plantearnos algo como, ¿qué es el ser humano? Vamos a ir un poco desde el principio. Bueno, pues para hacer una definición, de alguna manera, el ser humano sería una forma de vida, ¿no? Tridimensional, ¿correcto? Que está conectado con otros seres humanos, otros seres vivos y con su entorno, que es la naturaleza, ¿no? Posiblemente la naturaleza, y que vive en una estrella, en un planeta que se llama Tierra, ¿no? Esto es un poco una cosa obvia, ¿no? Pero lo que quiero enfocar es que somos una realidad humana
tridimensional, transitoria, conectada, unificada, con un entorno, que es la naturaleza, que le da un poco la vida y la posibilidad de existir. Que además ese entorno y esos seres humanos participan de 5 elementos fundamentales que se han dicho desde la antigüedad, que es la estructura corporal, lo que se llama el elemento de la tierra, la solidez de la tierra, el elemento del agua, 3/4 partes del cuerpo son agua, líquido intersticial, el fuego, el calor interno, el metabolismo, la capacidad de tener reacciones químicas y mantener la temperatura para la vida, o sea que el fuego está en nosotros, es básico, y luego el aire, porque sin oxígeno no podemos vivir, no podemos respirar, y esto es fundamental. Entonces, lo primero es situarnos, ¿no? Esa es el autoconocimiento, tenemos que procesarlo, mm, quizás al principio en cosas obvias o cosas, pero que conviene de alguna forma ser conscientes de ello. Muchas veces hay cosas que por obvias las damos por sabidas, pero no las vivimos como tal. Entonces aquí de lo que se trata es tomar conciencia, darse cuenta de ciertas cosas que, aunque son sabidas de alguna manera, no las hacemos verdaderamente conscientes o no tienen el impacto en nuestra vida y en nuestra conducta como deberían tener. Y el primer efecto de no ser conscientes de esa realidad que somos es la evidente separación con que mentalmente nos vivimos o nos observamos. ¿Sí? O sea, no solamente a nivel de los seres humanos y otros seres vivos, o sea, sí que es verdad que sabemos que vivimos en sociedad y que no podemos vivir aisladamente, pero nos vemos como distintos, diferentes y distantes. Estos 3 aspectos muchas veces los fortalecemos, ¿no? Entonces generamos esa cultura del yo. Yo soy distinto, soy mejor, peor, es terror, etcétera. Entonces empezamos a encontrar diferencias. A la vez, obvio también, nos encontramos bastante separados o distantes de nuestro entorno natural. Prueba de ello es cómo tratamos a la naturaleza, que ya peor, no sé si es posible, pero bueno, ya veis cómo la cantidad de desperdicios, de desechos, de contaminación, etcétera, etcétera. Pues fijaros que nunca haríamos eso si fuéramos verdaderamente conscientes, si somos semillas de esta naturaleza, de este planeta, sería como nuestra madre, pues lo normal sería cuidarlo, tratarlo bien, ¿no? Y sentirnos unificados, agradecidos, reconocidos en ese ambiente de vida, ¿no? Tampoco lo hacemos, ¿verdad? Parece que no lo hacemos. Bien, y por último, lo que es real y ya ha ido evidenciándose, sobre todo en el desarrollo neurocientífico de todos los procesos de la meditación y de los seres vivos y de la conciencia, es que, igual que pasa con las neuronas, eh, parece que las neuronas están separadas, ¿no? Pero están interconexionadas, por lo que son las dendritas y los axones. Sería un poco el ejemplo del bosque. Los árboles están separados y parece que son diferentes, pero están todos conectados por las raíces. ¿Mm? Entonces, de lo que trata la meditación y sobre todo el primer aspecto para intentar sanar o tener una vida más saludable es sentirnos unificados con con una energía mayor. Es decir, muchas veces al sentirnos separados o distantes, ¿vale? Nos sentimos inseguros, ¿correcto? Eh, y no solamente que nos sentimos inseguros, sino que además muchas de las conductas que desarrollamos tienen poco que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, nos estamos aislando cada vez más y eso nos está perjudicando a nivel de las relaciones humanas y a nivel de las relaciones con nuestro entorno natural y con nuestro planeta. Esto, que es quizás un aspecto macroscópico, podríamos decir, a nivel del cuerpo es muy importante. ¿Por qué? Porque
hoy sabemos a nivel científico, a nivel médico, que la mayoría de las enfermedades no las causamos nosotros y muchas de ellas tienen que ver con nuestra forma de vivir, por un lado, y nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Como sabéis, eh, las enfermedades más nuevas y sobre todo las enfermedades autoinmunes, autodegenerativas, que cada vez existen más, no solo las enfermedades neoplásicas como el cáncer, sino todos los fenómenos neurodegenerativos a nivel cerebral, bien sea Alzheimer, ELA, etcétera, etcétera, están progresando mucho, tienen que ver con esta desconexión que tenemos con nuestro entorno y con nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer con la práctica meditativa es intentar soslayar este error que cometemos. Y lo que vamos a intentar es, primero, reconocernos, ¿no? Como seres humanos en nuestro ambiente de pertenencia global, ¿vale? Lo que nos lleva a darnos cuenta que la vida en realidad es un regalo. No es un castigo. La experiencia de un ser humano en realidad es una experiencia altamente positiva y fructífera. Lo que pasa es que nuestra forma de verla, al estar disociados o separados, es totalmente la contraria. ¿Vale? Entonces, reconocemos, ¿vale? Disfrutamos esta experiencia vital. La vida no tiene por qué ser un tormento, ni un karma, ni un castigo, ¿no? Que sabéis que existe también ese planteamiento, incluso en los momentos difíciles de la vida, no tiene por qué serlo. Y al reconocerlo, al disfrutarlo, tenemos la posibilidad de agradecerlo y compartirlo. Fijaros cómo al final siempre sale la palabra compartir. Compartir, ¿qué significa? Unificar, estar unidos. ¿Mm? Y eso es lo que queremos con el cuerpo. Como estaba comentando antes, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune es cuando el cuerpo ataca al propio cuerpo. Las células del sistema inmunitario reconocen como extrañas partes de su cuerpo. Fijaros qué interesante. ¿A qué tiene que ver con lo que hemos empezado con la introducción? A nivel humano macroscópico, nos sentimos diferentes, distantes, diferenciados y no conectados. Pues eso mismo que lo hacemos a nivel macroscópico, como seres humanos, ¿no? Como estructura tridimensional, lo llevamos al interior de las células. Y las células, el sistema inmunitario, empieza a no reconocerse. Y como no se reconoce, se agrede. ¿Veis la similitud? ¿Mm? Entonces, esto es el principio de la salud. El principio de la salud es no dañarse a uno mismo. Y el no dañarse a uno mismo, ¿vale? Tiene que ver mucho con nuestra percepción de la vida. Como dije en la presentación del curso, cuando hablamos de salud, hay que tener en cuenta a dos sabios muy importantes en la historia de la humanidad. Uno de ellos era Confucio, que decía, la medicina está en ti, pero no la utilizas. La enfermedad la traes tú, pero aún no lo sabes. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos mucha capacidad autorregeneradora porque el cuerpo la tiene, pero no la utilizamos. Y además, que no la utilizamos en ese instinto de separación y de diferenciación, nos estamos autoagrediendo y estamos atrayendo muchas enfermedades. ¿Vale? Y luego, hay otro dicho muy interesante de Hipócrates, el padre de la medicina moderna, que decía, antes de intentar sanar o curar a una persona, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que la enfermó. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué está hablando? Está hablando que, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta de cuáles todas son nuestras potencialidades. Autorregeneradoras, curativas, equilibradoras del cuerpo y sanadoras. ¿Vale? Que si no las utilizamos, vamos a atraer enfermedades que no tenían que ser
evidentes en nuestra vida. Pero por otro lado, también el padre de la medicina nos decía, ojo, que todas estas enfermedades que estamos atrayendo tiene que ver con hábitos negativos y perjudiciales que estamos desarrollando. Y claro, si no renunciamos a esos hábitos o esas adicciones, por mucho que intentemos curarnos, no vamos a poder ni utilizar la medicina y vamos a seguir atrayendo las enfermedades. ¿De acuerdo? Pues estos son dos pilares que me gustaría que retuvierais mentalmente, porque entiendo que le da contexto a lo que vamos a hacer, ¿no? Y a lo que vamos a lo que vamos a desarrollar a través de la práctica. Bien, eh, vamos a, como dijimos también el otro día, voy a repetir ciertas cosas que comentamos el otro día. eh, Hay 5 hábitos saludables fundamentales para mantener la salud. Si mantenemos la salud del cuerpo también incluye el cerebro, ¿vale? Por lo tanto, la salud corporal tiene que ver con la salud mental. No, como decía aquello, mens sana in corpore sanas. ¿Vale? Está todo dicho. Entonces nosotros tenemos oídos sordos, pero está todo dicho. Total, que bien, vamos a ver cómo podemos cuidar el cuerpo, ¿eh? Porque el cuerpo incluye al cerebro. ¿Eh? Bien, hay 5 hábitos fundamentales. Uno, una alimentación y una hidratación adecuada, ejercicio, que además incluye movimiento no sedentario. O sea, sedentarismo es que estás todo el día sentado sin moverte. Y hoy se da mucho por el ordenador, por el tipo de trabajo. Y ejercicio es un movimiento intencionado que tú tienes que desarrollar, porque todo lo que no se mueve se estanca. ¿Vale? Entonces, es importante intentar hacer 3 o 4 veces a la semana ejercicio de tipo aeróbico y de tipo neuromuscular, ¿vale? Porque es fundamental, no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico. El mejor ansiolítico y el mejor antidepresivo que existe, creo que aparte de la meditación, es el ejercicio. Porque y también la meditación es una práctica. O sea que fijaros lo correlacionado que está. ¿Vale? Entonces, alimentación adecuada, ¿vale? Hidratación, hay que acostumbrarse a beber, aunque no tengamos sed. Es muy importante mantener el nivel de líquidos. La alimentación, bueno, ya sabéis, hoy en día está muy... Sabéis que lo importante es mantener una alimentación no inflamatoria, bien sea dieta mediterránea, que es muy saludable, el que quiera vegetariano o vegetariano, o sea, hay muchas posibilidades. Yo creo que lo más importante es mantener una dieta equilibrada. Y una dieta equilibrada dentro del contexto o del entorno social y sobre todo geográfico, ¿no? Eh, pues no comemos igual aquí que en Nepal o el Tíbet, ¿no? La temperatura, la adaptación al ambiente es importante. Yo creo que tenemos una dieta mediterránea que está dentro de los estándares más altos de longevidad y de salud, y dentro de cada una de las particularidades es interesante seguirla y continuar, ¿no? Bien, hemos dicho alimentación, hemos dicho ejercicio. ¿Qué es el no sedentarismo? Aparte de hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana, intentar no mantener el cuerpo en una posición estática más de 45 minutos. Si tenéis que trabajar, si hay posibilidad, levantarse. Si estamos en el ordenador, simplemente hacer 2 o 3 movimientos, los que sean para hacer yoga, estiramientos, levantarse irse a la cocina, beber un vaso de agua, intentar no estar más de 45 minutos sentados sin moverse. Esto cada vez los estudios dicen que es muy importante. Y distinguen, fijaros, lo que están afinando ya. No es sedentarismo de ejercicio físico. ¿Eh? Esto es un matiz interesante. Y luego, otra cosa fundamental es el descanso, el sueño y la pausa. Hay que dormir entre 7 y 9 horas, pero por una causa fisiológica. Es que el cerebro y el sistema nervioso se regenera en el sueño. Hay un sistema que se llama sistema gliofirme, que es como el sistema linfático que limpia todas las células neurológicas de las que estamos durmiendo. Entonces, sean como los barrenderos. Entonces, si no le damos tiempo y no dormimos, ellos no pueden cumplir su función. Eso a nivel neurológico, pero luego a nivel del bienestar, el sueño es fundamental para encontrar el equilibrio. ¿Eh? Y luego la pausa, vivir, tener durante el día una pequeña siesta,
tomarse 10 minutos de descanso, es decir, huir de la hiperactividad y de la multitarea. Es que eso es nocivo, no, lo siguiente. ¿Y por qué es nocivo? Hoy en día, como ya lo sabemos a nivel científico, muchas cosas, vamos a decir, ¿qué produce la hiperactividad y qué produce el multitasking, la multitarea? ¿Qué produce? A la ansiedad es lo que se llama la inflamación crónica. ¿Por qué? Porque estamos en estado de alerta y de tensión continua. ¿Y eso qué se hace? Segrega una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona que se segrega en un momento clave para la supervivencia que descarga la energía para salir de un proceso de peligro o de alerta. Pero claro, si mantenemos todo el día ese estado de alerta permanente, de continua tensión, se produce una secreción continuada de cortisol que produce inflamación crónica y altera todo el organismo, células, órganos y tejidos. ¿Vale? Entonces, el tema es que estamos viviendo en estado de alerta y de tensión permanente. Y eso es un poco lo que tenemos que darnos cuenta para desprendernos de esos hábitos que generan ese estado de inflamación crónica. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar del cuarto punto de cosas que podemos hacer a nivel constructivo. Pero primero tenemos, como decía Hipócrates, desprendernos de cosas que estamos haciendo de manera errónea, porque entonces estamos, por un lado, generando energía, pero estamos perdiendo por otro, ¿no? Está entrando agua por el barco por aquí y estamos sacando por allá. Al final no sirve, no funciona, no es eficiente el proceso. Vale, entonces tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio, no sedentarismo, tenemos el descanso, el sueño, la pausa, y luego tenemos el último punto que es el control del estrés. ¿Sí? Control del estrés, el y el equilibrio emocional, ¿no? Porque es el aspecto de poder gestionar nuestra vida de una forma fructífera y armoniosa. ¿Vale? Entonces, estas herramientas que nos sirven para darnos cuenta, ser conscientes, desprendernos de cosas y hábitos innecesarios y descubrir qué es esa medicina que está en nosotros, esos tres aspectos lo hacemos a través de la práctica meditativa. ¿Qué es la práctica meditativa? La práctica meditativa es simplemente, como comentamos, desarrollar la mente y el estado de conciencia para conocernos y cuidarnos mejor. Ya está. Sencillo, ¿verdad? Pero no fácil. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho. ¿Mm? Entonces, ¿por qué nos cuesta mucho? Porque suceden dos cosas. No tenemos una atención sostenida y esa atención dispersa no nos permite ver con claridad las cosas. Y así entro ya, me sirve esto para hablar de los dos aspectos fundamentales de mindfulness o de atención plena, que es lo que quiere decir esto. Es decir, la meditación es una práctica continuada de atención presencial. ¿Mm? ¿Qué es esto de atención presencial? ¿La vida dónde está? ¿En el futuro, en el pasado o en el presente? Presente. Porque el pasado es un recuerdo y el futuro es una proyección o una imaginación o una posibilidad. Entonces, si nosotros queremos vivir en la realidad, que es lo presente, tendremos que sostener y mantener la atención en lo que está sucediendo. Obviedad. Pero resulta que nos dicen los científicos que más del 50% del tiempo de vigilia estamos fuera del presente. Estamos pensando, proyectando o recordando en algo que, aunque es fisiológico en un estadio limitado, lo hemos hipertrofiado tanto que ahora es o sea, más del 50-30% de lo que estamos en el vigilia, estamos en lo que se llama movimiento espontáneo del cerebro, es decir, un pensamiento involuntario. Estamos pensando cosas que no queremos pensar o pensamientos innecesarios a la serie de la fantasía, de la imaginación y lo que está sucediendo, que es la vida, ni nos enteramos. Entonces, esto es una causa muy importante de qué? De ansiedad si vivimos en el futuro o de depresión si vivimos en el pasado.
Vamos, vamos un poco enfocando, ¿no? Entonces, ¿qué es la práctica de la meditación? Y para, de alguna manera, contextualizarlo sencillamente, hacemos como dos prácticas. Una muy antigua, por supuesto, que es donde más quizá enfoca la parte de mindfulness y donde más se desarrolló el aspecto de salud, que es lo que se llama samatha. Samatha es la concentración mental. Antiguamente los budistas lo llamaban bhavana meditación, el adiestramiento de la mente, reeducar la mente para que este movimiento espontáneo del cerebro sea lo que corresponde. Quizás el 10% del tiempo de vigilia en vez de ser el 50%. ¿Vale? Entonces estamos ya armonizando, eliminando hábitos erróneos y ya mejorando la salud. Esto de samatha es un término budista, nosotros lo llamamos como la concentración, trabajar la concentración. Sabemos que cuando estamos concentrados somos más eficaces y más eficientes. ¿Vale? Y cuando somos más eficaces y más eficientes en el autoconocimiento y en el autocuidado, nos conocemos mejor y tenemos mejor salud. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué tenemos que concentrar la mente? Porque el estado habitual es un estado de dispersión, de inatención. Quizás, y esto aumenta por el exceso de multitarea, muchas tareas o muchos estímulos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Para qué interviene la intención y la motivación? Para darnos cuenta que no necesitamos hacer tantas cosas y no necesitamos estar tan conectados al móvil. Que el móvil es interesante, las redes sociales y sobre todo todas las posibilidades que tenemos en la red de aprender cosas están muy bien, pero con la tercera parte de lo que estamos utilizando el móvil sería más que suficiente. Y entonces utilizamos una energía de manera constructiva para nosotros. Y no es la energía la que nos está utilizando a nosotros. Porque al final lo que pasa es que lo que sucede es que la mente nos utiliza a nosotros en vez de nosotros utilizar a la mente. ¿Veis la diferencia? Con los problemas añadidos que con la salud tiene. No solamente por el tema de las pantallas, adicciones y radiaciones, sino porque el descontrol que tenemos sobre nuestra gestión de tiempo, de motivación y de interrelación humana es caótica. La gente ya no se habla, se habla por el móvil. Y a lo mejor están enfrente, y ya es el límite. ¿Vale? Se está perdiendo muchas cosas. Vale, entonces necesitamos hacer prácticas para situar nuestra atención en el momento presente. ¿Sí? Y esto es lo que significa la atención plena. La atención plena a lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que también es importante, porque cuando hablamos del momento presente, a mí me gusta enfatizar un poco más. El momento presente, la hora del reloj de las 7, de las 8:15, pueden estar sucediendo muchas cosas. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante de este momento? Estar pensando en este momento conscientemente en cosas que tengo que hacer o he hecho o estar compartiendo este enfoque del autocuidado. Pues estar aquí, aquí y ahora. ¿Vale? Entonces, esto es lo relevante. Entonces, lo relevante en el momento presente es lo que está sucediendo de manera inevitable porque está sucediendo, lo que estamos haciendo o lo que estamos compartiendo. Eso es el momento presente. Y ahí es donde tenemos que llevar la atención. La atención no está acostumbrada a mantenerse en el momento presente, porque está acostumbrada a irse fuera 50% del tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la técnica de reeducación? No castigarnos, darnos cuenta que nos hemos ido del presente y amablemente decir, me he ido del presente, vuelvo a llevar la atención al presente. Tantas veces como sea necesario. Y no somos burros porque lo hagamos 300 veces. Es lo normal, porque la mente está muy dispersa, muy distraída. Tenemos muchos estímulos, tenemos muchas cosas. Entonces, es normal que nos vayamos de lo que tenemos. Hay que tener perseverancia, cariño, compasión, que vamos a hablar también un poco de eso, y no decirnos qué burro soy, esto para mí, qué torpe soy. No, no tenemos que convertirnos en enemigos, sino en aliados. Tenemos que ser comprensivos. Vivimos una situación difícil, ¿eh? Comprensivos no es autoindulgentes, no es decir, no pasa nada, no, no, es decir, podemos ser compasivos, pero a la vez ser firmes, lo que se llama asertividad, firmeza pero cariño, con nosotros y con los demás. Lo que es lo que es, hay que saber poner límites, pero hay que decirlo con amabilidad y con cariño. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a hacer, esta práctica, ¿vale? De enfocar la atención. ¿Y cómo lo hacemos? Porque el cerebro es muy importante que también comprendamos esto.
Decir que una cosa no hay que hacerla, o sea, decirle al cerebro esto no tienes que hacerlo, intentar cambiar un hábito, no sirve si tú no le dices al cerebro cómo lo tiene que hacer. Porque hoy en día se sabe, y eso Nazaret Castellano lo explica muy bien, que el cerebro no olvida, ¿vale? El cerebro lo que hace es que sustituye. Entonces, al cerebro le tienes que dar unas pautas para que en un momento determinado, debido a la perseverancia y a la atención, la red neuronal del hábito erróneo negativo pese menos que el hábito positivo y a partir de entonces, de manera espontánea y natural, el cerebro funcione en esta forma. ¿Eh? Nosotros le estamos diciendo al cerebro, con cariño y con amabilidad, cuáles son las herramientas o las posibilidades de tener otro patrón de funcionamiento. Le estamos diciendo cómo. ¿Y cómo es eso? Para practicar la atención o la concentración, le decimos, tenemos dos cosas. Las sensaciones del cuerpo, porque es puro presente, es observar a la vida, concentrar la atención en las sensaciones corporales o llevar la atención a la respiración, porque la respiración es puro presente. Y además, si no respiras, pues te mueres. Pero aparte, lo más interesante también es que se ha demostrado, porque gracias a Dios hoy en día se demuestran muchas cosas, la gente tiene más confianza, la ciencia da cierta parte de confianza, es que la respiración consciente a través de los sistemas nerviosos simpático, parasimpático, inhibición y estimulación, y sobre el tallo cerebral, tiene unos efectos increíbles, increíbles en el funcionamiento de la mente y del cerebro, y sobre todo en el hipocampo. El hipocampo es uno de los aspectos del cerebro más importantes para la memoria y para evitar enfermedades degenerativas. Y se ha demostrado que tanto el ejercicio como la respiración consciente a través del sistema reticular ascendente estimulan el hipocampo y producen neurogénesis, nuevas neuronas en el hipocampo. Fijaos qué interesante es esto. Estamos hablando de salud, pero estamos hablando de salud conectado a atención plena. ¿Mm? Esto es tan reciente, hace 20 años, y a nivel tradicional, la gente lo hacía por práctica error. Los budistas, los hinduistas, los yogis, sabían que ellos habían experimentado que hacen estas prácticas, tenían todos esos procesos. Tenían mejor calidad mental, mejor aspecto físico, mayor longevidad, menos enfermedades, etcétera, etcétera. Eso lo podía, porque eran personas que lo habían practicado ancestralmente a nivel tradicional y de familia y era fácil. Pero nosotros que no hemos practicado eso y no tenemos esa experiencia, este respaldo del estudio científico nos viene a reforzar lo que ya empezamos a hacer con la práctica. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy agradecido. Se ha demostrado que prácticamente con 5 o 10 prácticas meditativas ya empiezan a cambiar las neuronas. Lo que pasa es que hay que ser persistente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cambios en adicciones o hábitos negativos. Por supuesto, hablamos de pues, el alcohol, drogas, etcétera, son físicas, pero ojo, que muchas veces las físicas, no sé si son más difíciles las físicas que las mentales. Las adicciones mentales u obsesiones son terribles de modificar o de cambiar. ¿Eh? O sea que, ojo con eso. Entonces, hay que ser perseverante y hay que ser amable. Bien, entonces, este es el enfoque primero. Vamos a aprender a cuidarnos. Tenemos la posibilidad de tener una medicina en nuestras manos, independiente de la medicina tradicional médica, que está muy bien, ¿vale? Pero que nosotros tenemos capacidades de, sobre todo, no solo sanar, sino prever la enfermedad. Y ahí es donde más capacidad tenemos. ¿Eh? La técnica de meditación a nivel de salud son medicina preventiva. ¿Mm? Ya sabéis lo importante que es hoy en día la medicina preventiva. Bueno, creo que ya he dicho todo y un poco más de lo que quería decir. Vamos a dejar cosas para eh, la semana que viene, porque sabéis que este trimestre lo vamos a enfocar todo al tema de la salud. Son 6 prácticas, porque hacemos, son 3 meses, 2 prácticas mensuales, o sea que tenemos aproximadamente 6 prácticas para incidir en comentar cosas que refuercen nuestra intención y nuestra motivación para meditar, para desarrollar la atención. Decir también que vamos a hacer esas prácticas, vamos a hacer 2 prácticas cortas, una práctica que tiene que ver con el escáner corporal, lo que se llama escáner corporal, conciencia del cuerpo plenamente, con el contexto de unificar. En la dirección, en la instrucción lo voy a decir. Recordar que la práctica requiere una postura adecuada, ¿bien? Y esto es importante. La postura tiene que ser una postura
propia para mantener la atención, lo que se llama una postura digna. Cuando estamos atentos, ¿verdad? Estamos en una postura erguida. Estamos relajados, pero estamos en una postura erguida, ¿no? Es una postura bien asentada. Esta postura, la expresión corporal y la expresión facial son los dos aspectos del cuerpo que más incidencia tienen en el funcionamiento cerebral. Una persona alicaída y una persona con una expresión triste, su cerebro no funciona igual. Y eso está demostrado. Por tanto, otra vez los científicos vuelven a dar la razón a los yogis. La postura es fundamental. La expresión facial es fundamental. ¿De acuerdo? Y luego, la actitud es fundamental. Una actitud amable, una actitud mente de principiante, de querer aprender, como los niños, cuando están aprendiendo, esa sensación de novedad, de asombro, de curiosidad. Hay que cultivar esa actitud para la práctica. ¿Vale? Y luego, la instrucción fundamental. ¿Qué es la instrucción fundamental? Aparezca lo que aparezca en la mente, o lo observamos o lo escuchamos. En este caso, la instrucción fundamental es la que tiene que ver con la persona que está dirigiendo la práctica. Pero eso luego, cuando vosotros hagáis vuestra propia práctica, seréis la instrucción fundamental la lleváis vosotros. Es decir, es vuestra intención. Voy a llevar atención al cuerpo, a esta parte del cuerpo, a esta parte de la respiración. Yo ahora lo digo por ayudaros un poco en la dirección, pero luego tenéis que hacerlo por vosotros mismos. Está bien escuchar las indicaciones guiadas, pero lo importante es hacerlo vosotros. No depender de nadie. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho eso, postura, actitud e instrucción fundamental. ¿Vale? Práctica cognitiva, que tiene que ver con el autoconocimiento y el cuidado. Sensaciones corporales. Vamos a introducir sensaciones corporales y parte de la respiración consciente en una práctica que va a durar 15-20 minutos. No más. Luego vamos a hacer otra pequeña práctica, quizá más corta, ¿vale? Que tiene que ver con la afectividad. Eh, la práctica de la meditación es como un ave cuya ala derecha es la sabiduría o la práctica del aprendizaje, y la otra práctica es el amor, la compasión o la generosidad o la afectividad. Un ave sin las alas no puede volar. Si desarrollas mucho la sabiduría y no tienes afectividad, no puedes volar. Y si desarrollas mucha la afectividad y no tienes sabiduría, tampoco puedes. Entonces, fijaros, desde el principio, de inicio, siempre intentamos equilibrar estos dos desarrollos. La práctica cognitiva, que se llama, la práctica de autoconocimiento, y la práctica de la compasión, de la amabilidad. Y empezamos amabilidad por nosotros mismos, ¿eh? Conectar con el corazón, es decir, hay prácticas que vamos a ir trabajando. ¿De acuerdo? Pues nada, ya no insisto más porque me he ido del tiempo y lo importante es que hagamos la práctica. Entonces, posturas sentadas, espalda recta, erguida, bien sea en la silla, bien sea en el suelo. Los yogis, piernas cruzadas, loto, semiloto, lo que queráis. Si estáis, bueno, banco solamente yo, si no, pues estoy la postura del guerrero. En la silla, si queréis ir al respaldo, mantener la espalda erguida. Si queréis ir hacia adelante, sabéis que tenéis que tener las lumbares bien sujetas, mantener la postura, ser conscientes de la postura. Si estáis tumbados, pues simplemente acordaos de que la meditación es atención, está muy bien relajarse, pero no hay que dormirse, ¿vale? Sobre todo a estas horas del día. Importante, descansar es muy bueno, pero ahora no, por la noche. Ahora vamos a llevar la atención al cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, cerraremos los ojos, el que tener los ojos entreabiertos no hay problema, pero al principio es importante cerrar los ojos para que los estímulos externos no sean un impedimento para la concentración. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a empezar.